Y en ese espíritu es que el primero de los ponentes de este curso será precisamente un profesor de primaria. Un profesor de primaria que sigue en las actividades académicas como funcionario y también en actividades en la investigación y en la difusión del conocimiento. Me refiero al doctor Jesús Bernardo Miranda Esquer, al cual vamos a tener el gusto de escuchar el día de hoy. Les voy a leer su currículum. Enseguida de leer el currículum, presentaría muy brevemente cómo vamos a trabajar esta sesión y daría la palabra a continuación, ¿verdad? Terminando al doctor Bernardo Miranda. El doctor Bernardo Miranda Esquer es jefe de sector 1 de primarias estatales en la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora. Ya él nos ilustrará a qué zona se refiere, ¿verdad? Del extensísimo territorio de Sonora. Valoremos la geografía mayúscula de México, decía Alfonso Reyes que México era un continente. Y bueno, veremos toda la extensión de territorio que está a cargo del doctor Bernardo Miranda en escuelas primarias. También es rector del Centro de Estudios Superiores del Mayo. Como decíamos, licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal Rural de El Quinto, Sonora, licenciado en Educación Media Superior con especialidad en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Hermosillo. Es también maestro en Educación con campo en Formación Docente por la Universidad Pedagógica Nacional y doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por cierto, este doctorado está dentro de lo que era en ese entonces el padrón de posgrados de excelencia del CONACYT. Él ha sido a la vez de funcionario de la SEP, ha tenido una carrera académica, lo que le ha llevado a ser asesor de tesis en programas diversos de formación de licenciatura, de maestría e incluso de doctorado. No solamente esto, también ha sido autor y o coordinador de 13 libros en el campo educativo. Es miembro de comités editoriales de diversas revistas nacionales y dirige la revista electrónica de investigación educativa sonorense. Es tallerista y conferencista invitado por diversas organizaciones, redes e instituciones nacionales. Sin lugar a dudas, el perfil del doctor nos interesaba mucho como primer punto a escuchar en este diálogo que esperamos sea el curso. ¿Cómo esperamos que se desarrolle esta sesión? Bien, a continuación, cuando dé la palabra al doctor Bernardo, tendría él hasta 40 minutos para participar en su presentación. Después, hará un comentario a la ponencia que ya ha preparado la maestra Elena Rueda Pineda por hasta 10 minutos. Y enseguida abriremos un espacio de preguntas y comentarios con el público de más o menos 20-25 minutos, cerrando la mesa a alrededor de las 3:30 de la tarde. Sin más, entonces, pues empezamos este curso, esperemos con bien, y le doy la palabra al doctor Bernardo Miranda Esquer y le agradecemos su participación. Muchas gracias, doctor Enrique Farfán Mejía. Gracias por la invitación, por la vinculación con este equipo de colegas donde tú estás colaborando también. Es muy interesante revisar. Y le agradecemos su participación. Es muy importante revisar lo que se construye desde la Universidad Nacional Autónoma de México también. Voy a permitirme compartir pantalla
para iniciar con la plática de esta tarde y empezaría con la charla apoyándome en estas diapositivas. Ahí me indican si se visualiza de manera correcta y entonces iniciaría. Es que, soy jefe de sector, ya lo comentaban, del sector 1 de primarias estatales. Al ser profesores estatales, nosotros estamos con la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora. Sin embargo, obviamente seguimos las indicaciones y toda la normativa de la Secretaría de Educación Pública. También soy rector del Centro de Estudios Superiores del Mayo, una universidad de reciente creación para programas de posgrado. Muy bien, quiero iniciar mi charla haciendo esta advertencia que nos planteaba Peter Gilroy en alguno de los textos con Wilfred Carr. Nos decía, el conocimiento sin contexto es ciego. Y yo creo que esto hay que detenernos a pensar cómo cuando el conocimiento no se coloca en perspectiva con el contexto, realmente podemos ocasionar alguna ceguera y dejar de visualizar lo importante que en el caso de que nos ocupa es precisamente la implementación de este currículo 2022. Entonces, desde ese contexto, quiero yo compartirles lo que hemos estado construyendo con el equipo de trabajo del sector 1 de primarias estatales, y ahorita vamos a revisar un poco de esta temática para cómo avanzaríamos en el transcurso de estos 40 minutos. Voy a iniciar la conversación con los referentes contextuales, atendiendo al epígrafe. Posteriormente vamos a revisar las capacitaciones previas a la implementación del currículo en este ciclo. Vamos a revisar la puesta en práctica del currículo en las escuelas, con los maestros de grupo. Y algo importante que resaltar es, vamos a reflexionar un poco en ese tránsito de lo disciplinar a lo interdisciplinar necesario para poder retomar la esencia del cambio curricular. También voy a platicar un poco con ustedes de las metodologías que se incorporan al currículo, pero sobre todo de ir perfilando la nueva epistemología que ocuparíamos para dar con la esencia del cambio que se plantea en esta propuesta curricular. Y finalmente vamos a ir cerrando la charla con un diálogo con los actores de esta implementación del cambio curricular. Particularmente me voy a centrar a los significados de los profesores de grupo del sector 1 de primarias estatales de Sonora. Y cerraríamos con unas reflexiones que yo las dejaría como iniciales y ojalá se puedan ir sumando más reflexiones, ampliando, profundizando. Bien, iniciemos entonces la plática desde los referentes contextuales. Les comento, el sector 1 de primarias estatales tiene 81 escuelas que están ubicadas en el sur del estado, desde el municipio de Cajeme, Ciudad Obregón, hasta lo que es contacto con Sinaloa, Guatabampo, Nabucoa, Álamos. Todo el sur del estado cubre el sector 1 de primarias estatales. Esas 81 escuelas se distribuyen en 6 zonas escolares. Tenemos, por así decirlo,
dos subsedes, una subsede en Navojoa, Sonora, que trabaja con las zonas, dos zonas de Navojoa y una zona de Guatabampo, del municipio vecino, y tenemos tres zonas en Ciudad Obregón. Muy bien, entonces, desde este contexto particular, desde ahí, en la reflexión, en el comentario que les quiero compartir. Y empezaría con lo siguiente. A lo largo de este cambio curricular hemos trabajado varios espacios para reflexión colectiva, reflexión situada. ¿Qué espacios? Los consejos técnicos de escuela, los consejos técnicos de zona escolar y obviamente el consejo técnico de sector. En estos espacios hemos tratado de reflexionar lo que sucede en la escuela, lo que pasa en la implementación y el ciclo anterior, como lo veremos más adelante, en esa fase de preparación. ¿Qué metodología como jefe de sector y como la tarea supervisora, que es la propia de un jefe de sector? ¿Qué metodología trabajamos el equipo? La investigación-acción. La investigación-acción para generar acompañamientos estratégicos. Y asumimos que este conocimiento profesional de docentes, directivos, asesores técnicos, supervisores, lo estamos construyendo con todas las voces, todas las acciones de aula, y en este sentido tengo que asumir que epistemológicamente estamos trabajando o pensando esta problematización desde un constructivismo. Muy bien, y entrando propiamente a lo que es eh, el primer tema ya sobre esta implementación, habría que revisar las capacitaciones previas a la implementación. Y yo recuperé frases de maestros de grupo donde vemos dos significados hasta contrarios. Un maestro decía, no ha habido capacitación, la información no fue la suficiente, poco tiempo para analizar y poco conocimiento. Otro docente decía en estos encuentros con los profesores que sí ha habido capacitaciones, se revisó el codiseño, una tarea fundamental, pero reconoce que no todos han avanzado igual. Así de contrastantes son los significados de esta implementación del currículo. Por otra parte, yo les comento que desde los equipos de supervisión y desde los equipos de las escuelas que se integran en las zonas escolares, y esta es una agenda nacional, no propiamente es una agenda sonorense, ¿no? Es nacional. Y aquí lo importante es, desde la agenda nacional, que fue el ciclo anterior, se revisó toda la propuesta que venía, la reorientación por campos formativos, qué contenía cada campo, el papel del eje articulador, perfiles de egreso, se hizo revisión de programas sintéticos, también se analizaron las 4 metodologías propuestas precisamente por la autoridad nacional y se inició el desarrollo del programa analítico y aquí es donde, en esta revisión del programa analítico, aquí es donde seguramente hubo distintos avances. Muy bien. Sobre el otro punto, ya poner en práctica el currículo una vez que tuvimos capacitación previa, que algunos obviamente la sintieron adecuada y otros no tanto. Tenemos el tema de, bueno, ya colocado en la práctica el currículo, que nos ha tocado recolectar en esto.
Una maestra dice algo bien importante. Lo más complicado de este cambio o de esta puesta en práctica es que el maestro tiene que cambiar su pensamiento didáctico, porque ahora tendrá el maestro que trabajar en la vinculación de campos formativos. Para preescolar esto no tiene ningún problema, pero para primaria y secundaria esto es relativamente nuevo, la vinculación por campos formativos. Y algo importante que resalta la maestra, no solamente es cambiar el pensamiento didáctico del profesor, sino tener la capacidad de comunicarle a los padres que ahora vamos a enseñar de manera distinta. Y entonces, otro maestro decía, como cambio sustancial, es que ahora no voy a planear desde el libro, desde el contenido, sino que tendría que buscar una ruta contraria en la planeación. Ahora planearé desde la problemática y el programa analítico. Bueno, y en este sentido, yo quisiera además agregar que el currículo presentado ahora en este proyecto 2022, más que ser un currículo lineal como eran los anteriores, ahora es un currículo pensado desde la espiral. ¿Esto qué quiere decir? Y nos lo comentan los maestros, que ahora es muy complicado seguir eh, página por página, lección por lección, los contenidos. Ahora los libros de texto, todos los libros que se nos presentan, el maestro tendrá que ir de una página a otra parte del libro para revisar qué tiene que ver con la problemática que es el centro de reflexión de la clase. Y en este sentido, eh, ocupamos reflexiones abiertas, ocupamos ir profundizando a cada nuevo encuentro de contenidos, ¿sale? Necesitamos también salirnos de las disciplinas como tal, como agrupación de contenidos disciplinares. Tenemos que hacer un movimiento hacia el campo formativo. Dentro de esta puesta en práctica, también algo muy importante que quiero resaltar y es en lo que estamos saliendo de esta etapa, fue diseñar y desarrollar la primera planeación didáctica, el primer ejercicio ya formal que se iba a operar con los niños en este ciclo. Entonces, como jefatura de sector, lo que hicimos fue plantear algún formato de arranque a las supervisiones y las supervisiones pasarlos a las escuelas. Afortunadamente, lo que resultó fue 81 formatos de planeación, les puedo decir, porque cada escuela adaptó a las condiciones de su escuela y seguirá adaptando y seguirán construyendo sus formatos de secuencias de planeaciones para que baje este cambio curricular a la parte más concreta, que es la práctica docente. Y en este sentido cobra relevancia el tema de la autonomía del profesorado. Eh, Quienes trabajamos en básica y hemos trabajado en universidad, entendemos que en educación básica, al estar el currículo presentado ya, la autonomía tiene límites muy estrechos. En este sentido, la autonomía que nos brinda este nuevo currículo, y es un gran elemento a favor, ha sido que los docentes, las escuelas, los directores, desde el colectivo han podido incorporar contenidos que no se presentaban en el currículo nacional. Y si ha habido estos cambios a nivel curricular, desde el programa analítico, desde el codiseño, desde esos contenidos locales no agregados a planes sintéticos, todos esos cambios implica pensar un cambio en la función supervisora. Y en este sentido, el equipo de supervisión, los equipos de asesores, su servidor, tenemos muy claro que si ha cambiado
la dinámica, la organización escolar con este nuevo currículo, la función supervisora tiene que cambiar. Por lo tanto, tendremos que adaptar nuestra función, adaptarnos a lo que viene siendo la cultura escolar, las prácticas, los ejercicios de planeación de las escuelas y retomar y tener muy visible las problemáticas que se están trabajando. Entonces, este cambio curricular, sin duda, cruza también la función supervisora, que es la función de los equipos con los que estamos trabajando más directamente. Y un gran cambio y un gran problema de conocimiento es, eh, bueno, si hubiera algo sustancial de todo lo que se presenta, yo lo pondría en nuestros términos. El asunto es más bien epistemológico. Ahora vamos a construir conocimiento no desde las disciplinas desconectadas, desde esa fragmentación natural que nos daba el trabajar contenidos por disciplina, sino que ahora vamos a trabajar desde una articulación de campos formativos y entonces estamos más en un terreno de la interdisciplina que ustedes como cuerpos académicos son expertos en ese tema. Ha habido una fragmentación del conocimiento, eso está en la literatura, cuando trabajamos de manera disciplinar. Este ejercicio, creo que lo fundamental es cambiar esa lógica de mirada y ahora plantear un ejercicio más de tipo interdisciplinar. Y si recordamos, el tema de la disciplinariedad es precisamente que los contenidos se abordan, se agotan dentro de cada disciplina, entendiendo por disciplina precisamente algún campo de la ciencia, ¿no? En este caso, las asignaturas, las materias, es esa lógica disciplinar. Y cuando estamos trabajando desde una lógica interdisciplinar, cuando trabajamos desde una lógica interdisciplinar, pues resulta que el contenido que se construye excede a cada disciplina por separado y entonces tenemos que pensar desde el campo formativo. Los conocimientos, habilidades que se vayan construyendo, se piensa más desde la apertura del campo formativo. Y para hablar un poquito del tema de la disciplina, la disciplinariedad y la interdisciplinariedad, pues tendríamos que pensar cómo se organiza el conocimiento. La parte que los distingue es la forma de organizar este conocimiento. Cuando estamos desde una forma disciplinar, obviamente hay una profundidad en la exploración al estar trabajando por disciplinas separadas, en las metodologías, las técnicas, incluso de aprendizaje, las didácticas, son muy puntuales a la disciplina. Los objetivos de aprendizaje también, al tener esta separación de las disciplinas, son muy particulares, ¿sale? Y entonces ya buscábamos desde ahí los indicadores nacionales de Mejoredu, de Planea en su momento. Ok, pero cuando esto lo pensamos desde la interdisciplina, resulta que en vez de profundizar, la tendencia es ampliar, ganar amplitud en el conocimiento construido, porque este conocimiento seguramente está articulado vía eje articulador por otro campo formativo, o simplemente dentro de las asignaturas que integran el campo, tiene elementos de las otras asignaturas. Se gana la amplitud. Ahora bien, la metodología requiere un cambio y en este cambio es fundamental tener aquellas metodologías que nos permitan el cruce de asignaturas y materias para elaborar un nuevo conocimiento que no tiene su origen particular en alguna de las asignaturas. Por lo tanto, desde ahí, los objetivos de aprendizaje también se van a plantear de otra manera.
Y ahí es donde cobra sentido hablar de un proyecto o un problema de conocimiento o un proyecto de conocimiento. Y en este contexto de la interdisciplina, en esta mirada interdisciplinar, desde esta mirada, entonces ya podríamos entender más fácil eh, el tema de que nos plantean metodologías de proyectos para trabajar la parte eh, del libro de texto, de la secuencia didáctica y de las planeaciones de los maestros. En este cambio curricular del 22, nos habla de que tenemos que implementar 4 metodologías. Una metodología llamada aprendizaje al servicio, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en la indagación con un enfoque STEAM. Y bueno, y en este sentido, pues estas nuevas metodologías que el docente recién está aplicando con sus alumnos, ya no está en un plano idealizado, ya tiene estudiantes por los cuales va a trabajar las metodologías, nos lleva a que logremos o se nos facilita un poco el camino de plantearlo interdisciplinar. Sin embargo, la metodología como tal ocupa que hagamos la revisión de que los contenidos, conocimientos, habilidades que van a construir los estudiantes, o lo que le llamamos proceso de desarrollo de aprendizaje, se coloquen desde esta nueva mirada interdisciplinar. ¿Ok? Vamos a construir un conocimiento que no es propiedad de una asignatura en lo particular, sino más bien es un conocimiento que se construye desde un campo formativo. Entonces, este conocimiento construido está de manera situada, colocado frente a la problemática que el colectivo docente de tal escuela ha creído, insiste en que es la parte prioritaria para trabajar. Y en este sentido se mueve todo lo demás, los procesos, los contenidos, las asignaturas y el campo formativo. ¿Sale? Muy bien, y entonces tenemos, entrando a la parte fundamental que yo quiero compartir con ustedes, es esta parte de los significados. A ver, ¿qué significados ha tenido este cambio curricular para los profesores de grupo del sur del estado de Sonora y más particularmente del sector 1 de primarias estatales? ¿Cuáles son los significados? Y estos significados los he clasificado en 5 tipos particularmente, o una tipología de 5 categorías, como los aspectos positivos del cambio curricular, aspectos negativos al cambio curricular, fortalezas detectadas en los libros de texto gratuito, debilidades de libros de texto gratuito y los retos en la planeación, que es algo coyuntural en la tarea docente. Bueno, iniciemos a platicar sobre los aspectos positivos del cambio curricular 2022 que los profesores del sector 1 comparten. Quiero aclarar que este ejercicio ha sido por un cuestionario de encuesta anónimo para que ellos se sintieran la libertad de compartir sus respuestas. ¿Qué aspectos positivos hay entonces para el cambio curricular? Nos hablan los docentes de que en este cambio currículum 2022 sienten mayor flexibilidad y apertura, que esto sin duda va a redundar en una mayor autonomía del centro educativo, de la escuela. Y algo positivo que ellos
visualizan es el haber incorporado las metodologías de proyectos, ¿sale? Y algo también interesante es que ellos ven un cambio positivo en este cambio curricular. Y aquí, sin entrar al detalle, obviamente es una reforma curricular lo que se presenta, y si nos vamos a lo que plantea Aguerrondo y Cifra, las 4 posibilidades del cambio educativo, también ellos ligan este cambio no solo a la reforma, también lo ligan a la innovación y lo ligan algunos al tema de la novedad. Pero esta reforma macro, como son las reformas en un nivel macro, lo más interesante es revisar si esta reforma se va a poder traducir en innovación, que la innovación enmarca un cambio a nivel micro, esto es centro educativo o aula. Y esta es la parte interesante. Los docentes sí visualizan estas posibilidades del cambio, pero también hubo docentes que nos dicen no veo ningún cambio y no ve nada positivo, ¿no? Tenemos distintas respuestas a eso. En los aspectos negativos ya del cambio curricular y entrando un poco al análisis de esa parte que no es positiva, sino más bien es negativa, nos dicen que nos vuelven a reiterar que la capacitación a docentes presentó fallos, que ha habido vacíos de información, nos hablan de una falta de secuencia del libro. Recordemos que en los libros anteriores era fácil llevar una secuencia lineal, pero entonces recordemos que ahora se entiende o entendemos más que lineal el tema en espiral, no ven la secuencia lineal de libros, por lo tanto, dicen ellos, pues, es complicado planear, ¿sale? Y algo que también sienten los profesores, lo perciben, es esa baja de contenidos de matemáticas. Y entonces, con esa falta de secuencia que ellos reconocen en los libros de texto, algunos de ellos hablan de planeaciones didácticas inestables, ¿no? O sea, planeaciones didácticas que se están moviendo a cada nueva reunión. En las reuniones que me ha tocado estar en consejos técnicos de escuela, pensando la planeación didáctica de cada escuela particular, vemos que se están moviendo y hay un tema ahí muy dinámico, ¿no? Para esto. Ok, algunos docentes esto lo ven como negativo, pues yo lo considero, y algunos lo podríamos considerar como algo benéfico, ¿no? Pensar eso. Muy bien. Ahora entrando a las fortalezas de los libros de texto gratuito, yo quiero presentarles 3 elementos que coincidieron en las respuestas que nos dan los docentes. Dentro de las fortalezas nos dice nuevamente, se reitera el tema de que qué bueno que estamos trabajando por proyectos, por metodologías. Hablan de una buena organización del libro, siempre y cuando si lo pensamos desde esta metodología de proyectos. También nos hablan de la relevancia de los contenidos, nos hablan de ese enfoque interdisciplinar que se siente en los distintos libros, y la pertinencia de los temas planteados. También hablan ellos de que los libros han sido cuidados en la parte didáctica, de tal manera que el maestro es muy intuitivo el manejo del nuevo libro de texto. Muy bien. Sin embargo, dentro de las opiniones se detectaron debilidades de los libros de texto y ya platicábamos una, el tema de que no es lineal, de que no hay una visión lineal
la página 1 a la página 20 para irme llevando un libro, esa parte se percibe en algunos docentes como debilidad. La organización por campos formativos les es confuso, pues nada extraño en este cambio que hemos tenido. También se reitera aquí como una debilidad el poco contenido de matemáticas y otros temas, otros puntos que ya se han revisado, como el tema de errores en fechas históricas, ¿no? Y otro punto como debilidad colocado por los docentes ha sido que la tipografía, la letra de los libros de texto es muy pequeña. Lo ven como esa debilidad. Bueno, y para ir cerrando la charla aquí, entramos al último punto de estos significados, que son los retos de la planeación. ¿Qué retos visualiza el docente del sur del estado de Sonora, del sector 1, para poder operar este cambio curricular y llevarlo a una planeación didáctica? Nos dice dentro de los retos que ellos visualizan es, primero, movernos desde ese trabajo disciplinar por asignatura, a movernos ahora hacia una planeación por campo formativo que pudiera articular algunos campos. Esa es la parte, uno de los principales retos, y lo hemos constatado en los distintos consejos técnicos y reuniones de maestros. Otro reto que revisan, plantean ellos y tiene que ver con la organización y vinculación de contenidos también, es que se tiene que estudiar más, se tiene que apropiarse del enfoque interdisciplinar. Ven como una tarea sustantiva a esto, entender el enfoque interdisciplinar y cómo colocarlo en una planeación didáctica, en una secuencia didáctica. Y tenemos casos en el sector que llevan mucho avance en este enfoque, pero tenemos casos donde también necesitamos provocar esa salida del pensamiento disciplinar al nuevo pensamiento didáctico. Un reto no menor que mencionan es el manejo del tiempo. Hemos estado, los docentes se sienten que al operar la planeación no les ha alcanzado el tiempo. Obviamente tiene que ver con las nuevas habilidades para este nuevo cambio de planeación y secuenciación de las actividades. Entonces ellos tienen que estar realizando cambios sobre la marcha. Muy bien. Cerrando, con los 5 minutos que me quedan, cerramos con unas reflexiones que yo planteo como iniciales. El cambio educativo, hablemos primero sobre el cambio educativo. El cambio educativo siempre, si es un cambio en serio, siempre va a generar incertidumbre. Y cuando el cambio es profundo, siempre va a haber agitación intelectual. El docente, el director, los supervisores, toda la estructura educativa, los académicos, estamos en la tarea de pensar, de impensar este cambio. El cambio educativo, para el caso de Sonora, del sur del estado, sector 1, ha sido este cambio diverso y heterogéneo. Este cambio y este significado del cambio ha sido muy variante. Tanto tenemos 100 maestros, tendré 100 significados del cambio. Pero hay algo que no olvidamos los maestros, los profesores que estamos trabajando esta parte operativa del cambio, es que las grandes reformas ocupan a los mejores profesores. Una reforma no se opera sin
la acción de los mejores profesores. Y una parte de esta acción es la reflexión de lo que se va a aplicar. Entonces, también vemos que debemos de seguir sobre el cambio educativo, dialogándolo, cruzando significados, ¿sale? Y estos significados los construimos desde los contextos de cada una de las escuelas. Entonces, la apropiación del currículo tendrá sus niveles y sus tiempos a partir de cada cultura escolar, de cada centro educativo. ¿Qué retos hay a la vista? Los retos que el equipo de supervisión y su servidor y nuestros directores hemos colocado más como fundamentales son los siguientes. Necesitamos pasar a un trabajo colegiado, así como lo planteaba Andy Hargreaves en sus libros, una colegiabilidad en serio. Necesitamos trabajar como comunidad académica en las escuelas. Se está haciendo esta tarea. Sin embargo, tenemos cada vez que colaborar más. Tenemos que generar nuestras planeaciones y secuencias desde el enfoque interdisciplinar, desde el juego de campos formativos, y tenemos que llevarnos ese enfoque interdisciplinar a la práctica educativa cotidiana. Esto es pasar de la planeación a una práctica desde ese enfoque interdisciplinar, y entonces cobra sentido nuevamente reflexionar la práctica de manera sistemática. Y finalmente, esta reflexión y este cambio de lo disciplinar hacia lo interdisciplinar que inició en la planeación, que se logró ingresar a la práctica, lo tenemos que pasar a la evaluación o a ese proceso de evaluación que va a retroalimentar todo nuestro ejercicio desde ese enfoque interdisciplinar. Y con esta idea, y nuevamente recordando nuestro epígrafe, el conocimiento sin contexto es ciego. Yo, faltando 20 segundos, daría por concluida la charla de inicio. Gracias. Muchas gracias, Bernardo, por compartir. Hemos estado escuchando con mucha atención y vamos ahora a empezar el diálogo. Y el diálogo, le cedemos la palabra a la maestra Elena Rueda, quien es profesora de tiempo completo en la UNAM, una gran especialista en el estudio de lo educativo, en los contextos de educación básica. Ha aportado artículos que son fundamentales desde la psicología para entender el desarrollo del lenguaje, para entender el aprendizaje de las ciencias en el aula, y con toda esa experiencia va a tener hasta 10 minutos la maestra para hacer el primer comentario a la presentación que hizo el doctor Bernardo. Adelante, maestra. Con el tiempo encima y demoras. Bueno, he tenido el enorme honor de presentar comentarios a la ponencia del doctor Bernardo Miranda Esquer. Y paso directamente al tema por el tiempo tan corto, ¿verdad? El doctor Miranda ha expuesto cuáles son los rasgos principalmente y retos del proyecto educativo 2022 desde el punto de vista de los docentes, que a fin de cuentas son los que se encargan de su implementación y apropiación. Todo docente con alguna trayectoria en el campo académico, pues ha transitado por algún cambio curricular, ¿no? Dentro de su docencia. Y el doctor Esquer ha señalado que
que en la SEP, o sea, en nuestro país, ha habido 3 reformas educativas. Una en 1993, otra en 2011, 2017, antes que la actual reforma, ¿verdad? Bueno, ya ha habido, desde la inicial pasó una en el 72, creo. Entonces, eh, hasta ese entonces, y de acuerdo a diversos investigadores en el campo educativo, los libros de texto funcionaban como el puente entre el currículum formal con la puesta en práctica dentro de los salones de clase. Esto es así debido a lo que señala muy acertadamente el doctor Miranda, de que los libros presentaban una secuencia lineal con periodos de tiempo marcados por bloques temáticos y por disciplinas. Así, partiendo de lo anterior, no es de extrañar que este proyecto educativo presente diferentes retos para su implementación y principalmente para la apropiación por parte del docente. Además de lo anterior, el proyecto educativo 2022 requiere muchas lecturas por parte del docente. Es bastante complicado. Y como lo señala también el doctor Miranda, estas lecturas hacen referencia al menos 3 elementos que componen el currículum. Por una parte, las nuevas metodologías, ¿verdad? Como sería la metodología de aprendizaje basada en la indagación con una perspectiva STEAM, la de aprendizaje basada en el servicio, entre otras, ¿no? Se encuentra también como otro de los elementos principales del proyecto educativo el cambio epistemológico que entraña la nueva reforma y lo interdisciplinar como elemento necesario para la concepción de los campos formativos. Mis comentarios a la presentación que ha realizado el doctor van en 2 caminos. Por un lado, en resaltar las aportaciones de su trabajo y por otro lado, en resaltar las implicaciones que tiene para el trabajo futuro. De esta manera, en primer lugar, considero que los retos, por no decir algunas problemáticas de implementación del currículum 2022 que afrontan los docentes de educación primaria, que este trabajo es muy reciente y es un trabajo de primera mano, ¿sí? Que nos aporta una valiosa información sobre los elementos que son necesarios atender por parte del colectivo de docentes, así como de los directivos y supervisores que conforman, en este caso, el sector 1 del estado de Sonora, y seguramente también por parte de docentes de otros sectores, así como por parte de especialistas en el campo que pretendan coadyuvar con esta labor. Entre estos elementos se destaca una necesidad de desarrollo profesional denominada por los docentes como actualización. Esa es una de las inquietudes que se han manejado. Pero en lo que yo deduzco que no es en lo relativo al conocimiento de los programas y conceptos, sino por lo que nos dijo el doctor Miranda, ¿no? De que han hecho una importante labor dirigida a la revisión del programa de estudios, así como metodologías y campos formativos. Bueno, de esta manera se puede observar que los docentes tienen con este trabajo un avance importante en la apreciación y en la comprensión de algunos elementos del nuevo currículum. No obstante, se reporta que la concreción del currículum requiere de una capacitación docente que se tendría que abordar en futuros trabajos.
Por ejemplo, el aprendizaje en proyectos, me gustaría señalar algo que algunas autoras como López y la Cueva han comentado de este aprendizaje en proyectos STEAM. STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, que definitivamente esta estrategia metodológica pretende desarrollar un enfoque interdisciplinario en la educación y de acuerdo a autores, bueno, y señalan algunas dificultades para su implementación en esta metodología. Entre ellas, consideran que son las pedagógicas, porque consideran que es una propuesta más compleja que exige educadores mejor preparados. También tiene para ellas implicaciones económicas, ya que resulta un poquito más costosa que la clase tradicional, ¿no? Que emplea el libro de texto generalmente y que el libro pues es gratuito. Y finalmente, las implicaciones políticas, ya que en el contexto del aula y fuera del contexto del aula, implica más democracia y la preponderancia de los intereses mayoritarios. Ajá. De acuerdo a López La Cueva, esta preparación pedagógica es necesaria. Preparación como un sentido de práctica, o sea, no sé, no es porque los docentes no lo conozcan, sino se pueden preparar aún más. Algunos, a fin de evitar que algunos confundan la enseñanza basada en proyectos con la consulta de materiales bibliográficos, por ejemplo, donde los alumnos consultan fuentes documentales y copian la información requerida, a veces hasta respondiendo a un formulario planteado, por decir algunos ejemplos, ¿no? Eh, Otro aspecto que el doctor señala como relevante consiste en determinar los aspectos básicos de las planeaciones didácticas en el nuevo marco curricular. Bueno, eso es lo que yo entiendo, porque sí, se han presentado tantos formatos como docentes y yo creo que se tendrían que agrupar entre aquellos que llevan, no sé, con ciertas características de proyectos. Ajá, porque la planificación curricular ha tenido, no sé si aún lo tenga, ha tenido la capacidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica sobre lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera posible. Finalmente, señalo que las problemáticas actuales planteadas por los docentes con relación a los libros de texto pueden resultar de la concepción que el marco normativo mexicano les otorgó desde inicios de 1959, año en que fue fundada la CONALITEC con el presidente Adolfo López Mateos. En esa visión del libro, de constituirse como un material apegado a los planes y a los programas, como referentes y como únicos referentes normativos, porque libro de texto es único y gratuito, que engloban los planes, ¿no? Y organizadores de las finalidades educativas en el ámbito formal. De esta manera, se considera que un aspecto importante del libro de texto es su grado de congruencia con el enfoque educativo que propone, con los objetivos que se especifican y con los propósitos que plantean. Prácticamente todos los países del mundo definen de alguna manera qué es lo que quieren que los estudiantes aprendan a través de su educación formal y esto no debemos dejarlo de lado, ¿sí? Bueno,
Y ya para concluir, eh, algo que no se señaló en esta ponencia, porque ya está por terminarse el tiempo y tengo que cortar un poquito todos los comentarios que yo quisiera hacer a esta excelente ponencia que nos acaba de presentar el doctor. Es nada más algo que no se señaló en esta ponencia, fue que regresar de una pandemia con los señalados atrasos educativos que han sido el pan del día, y enfrentar además un nuevo modelo educativo no es una tarea fácil, pero está en manos de los docentes y como bien dice el doctor Miranda, de los buenos docentes, llevarlo por buen camino, así como en la identificación de nuevas problemáticas y propuestas de solución que sin duda alguna se realizarán por parte de los ponentes participantes en este curso. Muchas gracias. Ya, concluí a tiempo. Gracias, maestra Elena. Pues vamos a escuchar las preguntas y los comentarios que ustedes han inscrito en el Facebook y les invitamos a que los hagan en el chat del Facebook si es que tienen algún otro comentario o alguna pregunta. Y antes de leerlos, quiero comentar, por favor, dada la cantidad de participantes que tenemos reportados, tenemos 91 personas. Por favor, para efectos de la constancia, los compañeros que son de Iztacala de aquí, no se les olviden el PROSAP, que se necesita el RFC de los profesores y su número de trabajador, y para los alumnos el número de cuenta, nombre y correo. Y para todas las personas que no son de la FES Iztacala y que nos han estado acompañando, pues vamos a tomar asistencia con su nombre completo, institución y correo. Si ya hicieron el trámite, está bien, si no les pedimos que lo terminen y pues se les extenderá su constancia. Bien, pues voy a leerles dos de las preguntas que ya llegaron aquí. La primera es de la maestra Teresa Alcántara, de la Ciudad de México, que pregunta, maestro doctor Bernardo, y claro, si también quiere retomar partes de el excelente planteamiento que le hizo la maestra Elena Rueda, usted está libre de hablar. Dice la pregunta, maestro, doctor, ¿podría compartirnos cómo han resuelto las dificultades que enfrentan directores y supervisores para acompañar a los docentes en la implementación de la NEM, Nueva Escuela Mexicana? Si quiere, le digo la otra pregunta que tenemos, si usted las organiza junto con lo que quiera comentar lo que planteó la maestra Elena. Dice el maestro Luis Alfonso Perdomo, quien es profesor, maestro de matemáticas de preparatoria y de secundaria, egresado de la MEP de la UPN. Pregunta, doctor Bernardo, ¿cómo atender el área de oportunidades referente al cambio epistemológico que implica trabajar de forma interdisciplinar? Repito, ¿cómo atender el área de oportunidades referente al cambio epistemológico que implica trabajar de forma interdisciplinar? Y yo le puedo agregar un comentario que recibí entre el día de ayer y de hoy. Le compartí a un experto en educación de la Universidad de California, el doctor Slater, en educación, es el decano, su interesante presentación y lo que está pasando en general. Y lo compartí ese comentario hace rato con una gran doctora de aquí de Iztacala, la doctora Sara Cruz, y los dos coincidieron en esto. A ver qué opina usted. Quizás una característica, pues no muy buena, pero que tenemos en México,
es que tenemos grandes reformas, grandes discursos de reformas, pero una descuidada implementación. Es lo que quisiera yo plantearle como primera, pues, conjunto de preguntas, si usted gusta, doctor Bernardo. Muchas gracias, doctor Enrique. Muchas gracias, doctora Elena, por los comentarios. Sí, sin duda quedan muchas ideas fuera por el tiempo y por la extensión del trabajo, ¿no? Nos hemos dedicado, no he sistematizado, bueno, me obligó a sistematizar un poco Enrique con esta ponencia, pero tenemos mucha interacción con el tema de concreción del currículo 2022. Tenemos mucho trabajo ahí, pero hemos tenido poco tiempo para sistematizar. De hecho, este ejercicio es uno de los primeros intentos de darle sentido a datos que por ahí tenemos colocados. Y agradezco los comentarios de la doctora. Sin duda son posibles líneas para ir eh, profundizando la reflexión, doctora. Ahora, en las tres preguntas que me plantea Enrique, empezando por la pregunta de una maestra que nos pregunta cómo hemos acompañado esta implementación de lo que es la nueva escuela mexicana, todo ese tema del currículo 2022, cómo entra a lo que viene siendo las aulas. Pues yo lo pondría en términos prácticos, pues ejerciendo la función supervisora, ¿no? La función supervisora es muy clara, es tanto para el jefe como para el supervisor, y una de las tareas ahí sustantivas es acompañar a las escuelas, hacer la supervisión, hacer la función, la asesoría técnica, hacerlo allá en las escuelas, no en la oficina y desconectado del mundo práctico, empírico que está en la escuela, sino más bien hacer mi función supervisora junto con los compañeros directivos y docentes. Ahí cobra sentido esa función de supervisión. Y en el sector 1 de primaria estatal, los 6 supervisores que nos apoyan mucho en esta tarea supervisora, pues hemos estado insistiendo en los consejos técnicos, en las visitas a escuelas, darles un carácter de acompañamiento, no tanto de fiscalización o de algún otro tipo de cercanías poco convenientes, sino más bien acompañar a las escuelas. Y en el acompañamiento estratégico, que es un planteamiento que nos comparte por ahí un autor, en este acompañamiento estratégico, pues acompañaremos a aquellas escuelas que ocupan más de la intervención, de la cercanía, y dejaremos operando a las escuelas que ya llevan avances en este tema de, como bien lo decía los colegas, apropiarse del currículo. Entonces, la tarea ha sido esa, estar revisando desde la planeación institucional de cada una de las escuelas, vía programa escolar de mejora continua, planes de trabajo de supervisores, planes de capacitación de asesores, y el plan de trabajo del sector tiene que ver con cada programa escolar de cada escuela. Si mi plan de trabajo no está conectado a lo que pasa en cada escuela, pues tengo un gran plan, un gran diagnóstico, pero tengo poca operatividad al interior. Entonces, requerimos armar nuestra ruta desde lo que las escuelas y maestros requieren. Y en este sentido, cerrando este comentario, estamos ahorita elaborando 4 talleres cortos sobre temas que los docentes nos pidieron para este cambio curricular. Entre los 6 supervisores y su servidor, tenemos 4 talleres que ofrecerles.
Bueno, y este tiene que ver con la otra pregunta, un poco con eso, cómo atendemos área de oportunidad en ese enfoque interdisciplinar. Pues, ¿qué dijimos nosotros en el sector 1? Pues nos vamos a acercar con aquellos que manejan el enfoque interdisciplinar mejor, que en este caso son los colegas de la UNAM. Nos acercamos con ellos vía este curso y vamos a tratar de aprender lo más que se pueda de los expertos en el tema interdisciplinar para estar en condiciones nosotros, acá en las escuelas, en las zonas escolares, de ir comprendiendo esta nueva lógica de mirada de lo interdisciplinar. Entonces, la primera atención inmediata fue cuando nos invita el doctor Enrique, que fue el vínculo ahí para poder estar con ustedes. No, pues vamos. ¿Por qué? Porque es un área de oportunidad que ya habíamos reconocido el ciclo anterior. Y por eso nos apuntamos muchos del sector 1 y tenemos una alta expectativa de este trayecto formativo con ustedes. Y sí, efectivamente, Enrique, las grandes reformas, los grandes diagnósticos, si no operan y si no cruzan los espacios micro, llámese una zona escolar, una escuela, las aulas, pues se quedan en eso. Y Aguerrondo y Cifra es muy clara cuando dice, las reformas son cambios curriculares o cambios educativos a nivel macro de aspecto superficial. Para que esto toque estructuras, y si nos vamos al tema de la estructura de la clase, para que esto cambie estructuras de clase, tendríamos que pensar la reforma desde la posibilidad de las innovaciones. Y entonces la innovación ya es, como nos dice Carbonell, la innovación tiene nombre y apellido. O sea, cada maestro tiene su oportunidad de que esta reforma y este cambio curricular se opere en una transformación del espacio auli. Y ahí está algo muy interesante que nos planteaba la doctora Elena Rueda. Pues entonces tenemos que seguir afinando el acompañamiento a las escuelas y a los colectivos para que esta reforma se pueda traducir, una gran reforma que puede, desde el gatopardismo que nos planteaban, puede no cambiar nada. Ocupamos prácticas concretas para que haya cambios en las dinámicas de aula. Entonces, coincido con los colegas, se ocupa un seguimiento en el espacio micro para que esto tenga cambios realmente sustanciales. Sí, gracias, Bernardo. Tengo otra pregunta. Veo que hay una preocupación por ese tema de la profesionalización del docente, un elemento clave, y lo hace ver esta también pregunta de la maestra Isabel Contreras. ¿Cómo abordarán, Bernardo, la profesionalización docente? Sé que lo has estado trabajando, pero creo que puedes hacer otro comentario más si tú lo consideras. ¿Cómo abordarán la profesionalización docente en el ámbito interdisciplinar y didáctico las autoridades educativas? Y ella se refiere jefe de sector, supervisores, directores, incluso yo agregaría, lo que nos has comentado, ¿es parte de una política federal, decías, estatal, o es una iniciativa del sector en el que tú estás? Gracias. Bien, gracias, Enrique, por el comentario y pregunta. ¿Cómo abordamos nosotros la profesionalización docente? Pues yo les voy a platicar de cómo trabajamos el tema de la actualización en el sector 1. Nosotros tenemos 5 años generando un espacio único y muy rico en intercambio que se llama clase pública. Nosotros trabajamos jornadas de clases públicas. Por cierto, les recuerdo a los supervisores que aquí están conmigo
ya tendremos la otra semana reunión para organizar la 6ª jornada de clases públicas. ¿Qué vamos a hacer en esta jornada ahora? Pues compartir clases donde los buenos profesores nos compartan las metodologías puestas en acción con niños de carne y hueso, los niños sonorenses que tenemos de escuelas públicas o particulares, y ahí entre todos, en un auditorio como marco, tener buenos profesores generando buenas prácticas y haciendo el intercambio para que estudiantes de educación, estudiantes de licenciatura o posgrado y los propios profesores en servicio contrasten esa teoría pedagógica con prácticas con niños reales y profesores reales. Por eso la idea es, un tanto la he estado trabajando en distintas partes del estado de Sonora, el estudio de clase, que es una metodología japonesa para mejoramiento de la práctica docente. Y eso es lo que particularmente en el sector 1 ahora estamos trabajando para de manera situada hacer ese contraste de la parte pedagógica, didáctica, curricular, cómo desemboca en una práctica que es observada por otros colegas y habrá un diálogo tan interesante como el diálogo que ahorita estamos construyendo. Ese dispositivo de actualización es algo que hemos estado trabajando para el 6º año, vamos en ese ejercicio. Va la voz de las docentes. Y creo que ya con esto, después con darte la palabra, ya estaríamos pidiéndote tu cierre de la participación. 2 comentarios. Primero, el que da la maestra Rosaura Alcaraz, de 2º grado de primaria. Dice ella: los libros presentan gran cantidad de texto para los alumnos que están adquiriendo la lectoescritura. Entiendo que eso es una dificultad, ojalá tu comentario. La estructura de los libros, sigue diciendo, no es tan llamativa para los niños y por tanto es complicado seguir puntualmente cada uno de los proyectos, es su experiencia. Y luego hay otro comentario interesantísimo de la maestra Librada Acuña, que también lo pensamos algunos. Dice: 3 de los libros de texto de cada grado de primaria presentan proyectos de cada campo formativo. Entendemos cómo se organiza curricularmente. Más de 60 proyectos desde las 4 metodologías propuestas que tú lo explicaste. Pero en ninguno, dice la maestra, que haya revisado, se incluye la vinculación entre todos los campos formativos. Lo cual, los que hemos revisado, eso lo estamos encontrando, solo se agrupan por campos formativos específicos, los contenidos. Hubiera sido bueno, dice la maestra, se planteara en los mismos libros ese trabajo interdisciplinar entre los campos formativos. Tu comentario, y te dejo una pregunta más que hace la maestra Mireya Martínez de la Secundaria General 213, Ciudad de México, de la disciplina Lengua Materna Español. Que ahí es otra cuestión que tú sabes muy bien, o sea, siguen trabajando por disciplinas. Vas a los grupos en secundaria y están sus horarios por disciplinas. Su pregunta es: ¿cuáles son los principales retos e implicaciones que presentan los docentes para la implementación de la nueva escuela mexicana? Si gustas 2 minutitos, por favor, Bernardo, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, el tema que plantea la maestra Librada, si nos vamos a revisar los libros de texto, viene la simbología en cada lección, en cada proyecto más bien, donde están los campos formativos que se cruzan y están los ejes articuladores. La maestra Librada es una excelente directora, muy académica, ya hizo toda esa revisión, ¿no? A mí no me había saltado a la vista esto que me dice la maestra, tendré que revisarlo.
Sin embargo, hay una parte en el currículo 2022 que es el eje articulador y que es en lo que ahorita estamos viendo como sector. Eso se va a incorporar en una de las capacitaciones. Cómo los ejes articuladores me van a permitir brincar de un campo formativo a otro sin perder de vista la intencionalidad de la secuencia y donde podamos ir como que realizando esa parte interdisciplinaria. Por otra parte, si en primaria tenemos estos problemas de lo interdisciplinar, en secundaria, que hay toda una organización de escuela por academias, a partir de asignaturas, etcétera, etcétera, jefes de academias, etcétera, es, diríamos, como una torre de Babel. Es una gran complicación cómo pasar de esto. Pero yo creo que en la parte práctica y la experiencia les irá dando rumbo en esta parte de cómo pasar de academias de asignatura a academias que tengan que ver con el campo formativo. Yo creo que en la parte estructural de secundaria tendría que ser uno de los cambios. Y sí, primaria no tiene esa complicación porque un maestro da todas las asignaturas. Cuando ya en secundarias tenemos maestro por asignaturas, se complica más el tema ahí. No sé, Enrique, la primera pregunta, ¿en qué sentido iba para dar respuesta a esa pregunta pendiente? Sí, que la maestra Rosaura señalaba, pues, que cómo explicar el acto educativo para un niño que no es lector, presentándole un texto con una gran cantidad de textos. O sea, sus observaciones fueron desde la perspectiva de su práctica y la mirada que ha visto en los niños, en los libros. Y también que no ha visto que los libros le llamen la atención a los niños y que Sí, por lo tanto el seguimiento de los proyectos no es fácil. También yo me permito agregar a esto, tú los has visto, que los proyectos saltan entre las páginas del libro, no se agotan de manera lineal, pero pues tampoco nos dicen cuál va a ser esa espiral, más bien parecieran saltos con con un ordenamiento muy impreciso. Esa es un ok. poco la reflexión que hizo la maestra Rosaura de segundo grado. Y con eso Sí, quizás vamos ya cerrando, Bernardo, si quieras agregar también algo más. sí, sí, exactamente como la maestra con segundo grado eh, revisa el tema de la tipografía, que no es la más adecuada. Eso lo dice el maestro de todos los grados. Entonces, primero y segundo grado, obviamente, que si esa tipografía no se cuidó, niños que están en el proceso de alfabetización inicial ocupaban libros con letritas, las letras un poco más grandes, la tipografía adecuada. Entonces, seguramente así lo han expresado los maestros del sector 1. Esa es una debilidad del libro de texto. Y sin duda eso va a impactar en el mismo proceso de alfabetización inicial. Ese es otro tema. Yo creo que ese es tema de una plática solita, el tema de la alfabetización inicial a partir de los libros y cómo, cuál es la estrategia que está pensando el gobierno para alfabetizar a los estudiantes con ese tipo de textos, ¿no? Bueno, yo cerraría el comentario, como ya cerrando la charla con ustedes, es que sin duda tenemos que acompañar esta implementación de los libros, esta entrada a las aulas, esta puesta en práctica, quienes de una o de otra manera
y en las posibilidades institucionales, ir sistematizando la puesta en práctica y reflexionando para, en cierta medida, tener información que nos le permitiera a la Secretaría de Educación Pública, quienes elaboran libros de texto, una retroalimentación en todo programa de innovación, en todo cambio. Tiene que haber un punto de retroalimentación desde el punto de vista del usuario, generar espacios para tener esta información y poder retroalimentar. Primeramente, el libro de texto desde la mirada de los educadores en los distintos niveles, preescolar, primaria, secundaria, y también, ¿por qué no?, de manera un poco más abierta y recuperando el cambio organizacional, si se ha dado en las escuelas, a partir de las expectativas de los padres de familia que tenían sobre lo que se iba a ir a aprender a la escuela y lo que realmente se está enseñando en la escuela y la manera en que se está enseñando. Yo creo que esas serían dos vertientes de búsqueda muy interesante que pudiéramos estar trabajando. Pues Bernardo, muchas gracias por habernos acompañado. Sin lugar a dudas, el ejercicio de escucha y de apertura que esto en un ir y venir puede representar nos parece fundamental. Lo decía el doctor Peñalosa, ese es el sentido profundo de la universidad, poner el conocimiento al servicio del pueblo. Y hay un poeta que dice: construir con palabras un puente indestructible, Benedetti. Ojalá que empecemos esta primera sesión construyendo puentes a través de los cuales nos comuniquemos. Ya vendrán otras perspectivas, tú estarás también en la escucha. Nos dará mucho gusto que nos sigas retroalimentando. Les pedimos, si tú estás de acuerdo, Bernardo, a quienes nos han acompañado, que si tienen algún comentario, queda en el chat, tú lo podrás ver después en el Facebook, e incluso si lo ves bien y nos hacen llegar algún correo, estamos en toda la disposición de hacértelo después pasar a ti, para que no se cierre y no se sienta que quede alguna pregunta o comentario que quieran hacerte, ¿verdad? Llegar. Agradecemos mucho la participación y la asistencia de maestras e investigadores. Creemos que el que estén aquí es lo más importante, el que nos vayan compartiendo lo que está pasando ahí en el aula. Sin lugar a dudas, nosotros lo vemos de una perspectiva, pero ellos lo están viviendo. No me queda más que extenderles una gran invitación, ¿verdad?, a que sigan con nosotros. Quiero agradecer a la maestra Olga, al maestro Héctor Rocha, quienes estuvieron también como parte del equipo haciendo el análisis de las preguntas y pasándolas para que las leyéramos. Nos vemos el 30 de octubre con una interesantísima ponencia de otro director, de otro funcionario, el maestro Américo Ríos, de la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, que está en una escuela particular desde preescolar, primaria y secundaria. ¿Cuál es su perspectiva? También, ¿cómo están viviendo? Él, como maestro en psicología, formado en una escuela de alto nivel con el doctor Julio Varela, va a hablar de lo que él ha estado viendo desde y como psicólogo en la reforma educativa, pero sin lugar a dudas podrá extender su comentario en la implementación de lo que está viendo y lo que habrá escuchado aquí. Gracias a todos, gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México por su apoyo para realizar este evento del proyecto de contextos educativos, y no me queda más que desearles buena tarde. Hasta luego.